Buenas tardes, jóvenes y señoritas. A continuación vamos a hacer la igualación del siguiente ejercicio. Indica que es el ácido nítrico más el cobre. Estos se combinan para dar el nitrato cúprico con el monóxido de nitrógeno como desprendimiento gaseoso y la evaporación del agua. Ya, entonces nos dice que tenemos que igualar esta reacción. Pero vamos a igualarlo por el método ion-electrón. Entonces, este es otro ejercicio del método ion-electrón. De hecho, les decía anteriormente que tenemos que saber identificar si estamos hablando de una presencia de una reacción ácida o será la presencia de una reacción básica. Yo les decía anteriormente que en un medio ácido, pues son 6 pasos y en un medio básico van a ser 7 pasos, ¿ya? En este caso, yo tengo un ácido, ¿no? Entonces estaríamos viendo que estamos trabajando en presencia de un medio ácido, ¿no? No tengo un hidróxido, por lo tanto queda descartado el medio básico. Ahora, a continuación, tenemos que hacer la igualación. Primer paso. El primer paso te dice que tienes que desdoblar tu reacción, pero ojo que debes desdoblar solamente a aquellos que son ácidos, que son sales o que son bases. En este caso, para empezar, acá nosotros tenemos lo que es un ácido, por lo tanto lo que estamos haciendo es separarlo por el signo más, como ustedes lo ven acá abajo. ¿Qué otro? Acá tengo una sal, entonces la sal lo estoy desdoblando, separándolo por un signo más, ¿no? Entonces son los dos únicos porque los otros no se desdoblan ya que no son compuestos ácidos, ni básicos, ni bases, ni sales, ¿no? Entonces ahí está desdoblado. Ahora, bueno, acá en este caso voy a borrar este subíndice 2 porque como lo separamos por el signo más la sal, entonces quiere decir que no ha existido o no existe ese intercambio de valencias, ¿ya? Vuelvo a repetir, porque está presente el signo más. Ahora, se llama método ion-electrón. Ion porque se trabaja con el desdoblamiento de iones. Eso quiere decir que nosotros tenemos que poner las valencias a aquellos que hemos ido desdoblando, ¿no? El hidrógeno pues va a tener una valencia de +1. El ion nitrato va a tener la valencia de cantidad de hidrógenos que ha perdido, que era un hidrógeno. El cobre no se ha desdoblado, por lo tanto su valencia es de 0. Acá el cobre, bueno, aún estaba trabajando con +2, ¿no? Ahí está, resulta del intercambio de valencias, por lo tanto es +2. El ion nitrato pues vale -1. Acá este monóxido, bueno, de hecho el nitrógeno está trabajando con -2 y el oxígeno bueno, el nitrógeno con +2, el oxígeno con -2, ¿no? Pero como no se ha desdoblado, para empezar vamos a trabajar y vamos a indicar que es 0, porque no se ha desdoblado. El agua tampoco se ha desdoblado, así que va a tener una carga de 0. Entonces, como podemos ver en esta parte, son puro iones, ¿ya? Por eso es que lo hemos desdoblado en iones y por ese motivo se llega a llamar el método o recibe el nombre de método ion electrón, ¿ya? Entonces, de ahí proviene la palabra ion, porque desdoblamos en iones. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en el método de redox. Tenemos que saber cuáles son los que se oxidan y cuáles son los que se reducen. Pero en este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta para eso, solamente para eso se va a tomar en cuenta aquellos elementos que pues estarían trabajando con unas valencias respectivas. Me voy a explicar. En otras palabras, yo tengo que relacionar en el cobre ya está su valencia, acá está con 0, acá está con +2, ese es un cambio de valencias. Otro sería el nitrógeno. Entonces, yo lo voy a hacer de distinto color
y vamos a llenar que el nitrógeno acá está trabajando con más 5. Caso contrario, acá en el monóxido, en el monóxido el nitrógeno está trabajando con más 2. Entonces, tengo que hacer la relación con estas valencias para saber cuáles son los que se oxidan y para saber cuáles son los que se reducen, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, tengo que hacer la relación con sus valencias. Por eso lo estoy poniendo de otro color, ¿no? Porque esas son valencias de los elementos que me van a ayudar a saber si es que se están oxidando o si es que se están reduciendo, ¿ya? En el caso vamos a ir anotando cuál es el que se oxida, ¿no? Decíamos que oxidación era que en el primer miembro estaba con una valencia inferior y cuando pasó al segundo miembro fue aumentando, ¿no? Entonces, ese es el caso del cobre, que en el primer miembro está con cero. Nosotros vemos que está con cero, pero pasa al segundo miembro con una valencia superior, valga decir A más 2, de cero a más 2, entonces quiere decir que se está oxidando. Acá entonces encontramos lo primero, que es oxidación. ¿Qué más encontramos? Tenemos que encontrar un elemento que se está reduciendo. Bueno, en este caso tengo que encontrar el ion, ¿no? O sea, se trabaja con iones, pero para solamente identificar, me voy a guiar solo con el elemento, ya para anotar. Entonces, yo veo que en el primer miembro, el nitrógeno, en el ion nitrato, está trabajando con más 5 y en el monóxido estaba trabajando con 2. Ahora sí, ¿de dónde a dónde aumentó? En el segundo miembro está menor y aumentó en el primer miembro, así que el sentido de la flecha va para este lado, iría de derecha a izquierda, ¿no? Cuando va el sentido o sea, disminuye la valencia, y en este caso sí disminuyó de 5 a 2, eso se refiere que estaríamos hablando en presencia de una reducción. Se parece al método redox, ¿no? Entonces, pero en este caso la característica es que estaríamos trabajando o estamos haciendo el método ion-electron. Ahora sí, a continuación es el tercer paso. Ya el segundo paso era encontrar cuáles son los que se oxidan y se reducen. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso me dice que yo tengo que copiar aquellos elementos o iones que se han reducido. En el caso del cobre no tenemos problema, ya. Sería un cobre en el primer miembro y un cobre en el segundo miembro, ¿no? En el primer miembro tal como está, si tiene subíndice con subíndice, pero no tiene, solo tiene una valencia de cero. En el segundo miembro tampoco tiene subíndice, pero tiene una valencia de más 2, ¿ya? Entonces esto se parece, ¿no? Se parece al método redox, pero ahora vamos a ver por qué es el método ion-electrón. En el caso del método ion-electrón, nosotros tenemos que trabajar netamente con lo que son los iones. Quiere decir que yo tendré que copiar todo este ion tal como está, ¿ya? Y el otro, todo el compuesto, ¿no? Todo el ion, que sería el monóxido de nitrógeno. Entonces, eso es lo que voy a copiar. Cosa que nosotros no hacíamos eso en el método redox. De hecho, en el método redox solamente anotábamos al elemento, ¿no? En este caso tenemos que anotar al ion completo, ¿ya? Entonces vamos anotando, que es el nitrato, el ion nitrato, que es con valencia -1, ¿no? Especialmente el nitrógeno es lo que tenemos que anotar. Su valencia está trabajando con más 5, ¿no? En el nitrógeno. Acá en el segundo miembro, pues tenemos que anotar al monóxido de nitrógeno, indicando que el nitrógeno está trabajando con más 2. Entonces, ya no es necesario poner el -1 y el 0, porque de hecho tenemos que anotar la diferencia de electrones, pero en relación solamente a la valencia de los elementos. Entonces, acá se llama ion,
porque estamos introduciendo iones, ya no elementos como en el redox. Ahora, a continuación hay un siguiente paso. Tenemos que hacer la igualación. En el caso del cobre, no hay problema. En el primer miembro tengo un cobre, en el segundo miembro tengo un cobre. Y en el caso del ion, ahí sí voy a tener problemas para igualar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A continuación lo vamos a ir explicando. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es un ion que tenga oxígeno, se nos va a presentar problemas para la igualación. En ese caso, vamos a demostrar, les voy a demostrar. Un nitrógeno, un nitrógeno. Oxígenos. Tres oxígenos, un oxígeno. Si yo le pondría un 3 acá, habría problemas con la igualación del nitrógeno, ¿no? El oxígeno estaría igualado, pero el nitrógeno no. Entonces es tres nitrógenos y acá, o bueno, un nitrógeno, acá tres nitrógenos, entonces voy a tener problemas con la parte de igualar. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando se les presente esos casos, de hecho, cuando tengas iones con oxígenos, tú lo que tienes que hacer es aumentar aguas y iones hidrógeno, ¿ya? O sea, aguas, hidrógenos. Sí o sí tienen que ser agua, hidrógeno. No puede ser hidrógeno, hidrógeno o agua. Ya tiene que ser agua o hidrógeno. ¿Dónde tienes que aumentarlo? Lo tienes que aumentar donde corresponda. En este caso, y siempre va a ser así, donde tú tengas menos cantidad de oxígenos, o sea, yo acá le tengo que poner más, acá también le tengo que poner más, ¿ya? Y donde tenga menos cantidad de oxígenos, ahí va a venir sí o sí la molécula de agua. Entonces, ¿cuál de los dos tiene menos cantidad de oxígenos? El segundo, ¿no? El del segundo miembro. Entonces, al segundo miembro sí o sí va a ir la molécula de agua, ¿ya? Y donde tengo mayor cantidad de oxígenos, ahí ingresa lo que es hidrógeno solamente. Entonces, esto te sirve para hacer la igualación. Ahora sí, con hidrógenos y aguas, tú sí vas a poder igualar y te lo voy a demostrar. Entonces, hacemos la igualación respectiva. Primer miembro, nitrógenos, un nitrógeno, está igualado, ¿no? Nos vamos a los oxígenos. Oxígenos, acá tengo tres oxígenos en el primer miembro y en el segundo miembro solo tengo dos, ¿no? Acá uno y uno serían dos. Entonces tengo que poner un coeficiente 2. Te conviene ponerle al agua, ¿ya? Entonces le pongo al agua, ¿ya? Yo ahí le pongo 2. Entonces 2 por 1, 2 más uno, 3. Entonces 3 oxígenos, 3 oxígenos. Ahora toca igualar los hidrógenos. Entonces 2 por 2, 4 hidrógenos en el segundo miembro y en el primer miembro, pues para igualarlo le pongo coeficiente 4, ¿no? Entonces, sí o sí le tienes que poner aguas e hidrógenos cuando tú tengas iones con oxígeno, ¿ya? Entonces, esa es la regla, esa es una característica de igualación por el método ion-electrón. Tenemos que continuar y a continuación vamos a hacer el mismo procedimiento que nosotros hacíamos con lo que es el método, que es el método redox. Eso quiere decir que yo tengo que anotar la diferencia de electrones a continuación, ¿no? Entonces, el de acá del cobre, yo tengo que aumentarle, si es oxidación, ¿no? Al segundo miembro. Acá dice segundo miembro. Entonces, si es oxidación, así que es segundo miembro. De 0 a 2, ¿cuántos electrones hay? Entonces, de 0 a 2 hay una diferencia de 2 electrones, ¿no? Entonces, son 2 electrones que tenemos de diferencia. Ahora, cuando tenemos o cuando tú tienes reducción, la flecha te indica que pongas la diferencia de electrones en el primer miembro, ¿ya? Entonces, yo pongo en el primer miembro la cantidad de electrones. Si es que tú hubieras utilizado un coeficiente, por decir acá,
voy a suponer que estoy utilizando el coeficiente 2 para igualar. Entonces, te recuerdo que el coeficiente multiplica la valencia antes de verificar la cantidad de electrones que varían. Si tú hubieras tenido un subíndice 2 en el nitrógeno, también el subíndice multiplica la valencia y con los resultados tienes que comparar. No es el caso. Tengo un nitrógeno, no hay coeficiente, así que ya puedo hacer la variación de electrones con las valencias que tienen los elementos en estos casos, en este caso más 5 y más 2. Entonces, entre más 5 a más 2 es reducción. Cuando es reducción, primer miembro, ¿no? ¿Cuántos electrones de diferencia hay entre 5 a 2? 3. Entonces yo pongo 3 electrones acá. 3 electrones. ¿Ya? Ahora, como si fuera redox, también lo que tengo que hacer es multiplicarlo. ¿Ya? Esta va a ser una multiplicación larguita, así que te aconsejo que lo hagas la línea un poco larga. ¿Ya? Y acá vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que estos coeficientes de los electrones tenemos que intercambiarlos. El 2 de arriba irá abajo y el 3 de abajo va arriba, ¿no? Entonces acá viene el 2 y acá viene el 3, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer a continuación, ¿ya? Es pues que nosotros vemos o tenemos que multiplicar. Ojo, que tienes que revisar que estos números no se puedan simplificar. Supongamos que hubiéramos trabajado con el 4. No multipliques, tienes que simplificar. Entonces, la mitad de 4, 2, la mitad de 2, 1. Entonces, tendrías que haber trabajado o multiplicado con el 2 y el 1, ¿ya? Pero en este caso, nuestro ejercicio no se puede simplificar. 3 y 2 no puede simplificar. Así que, bueno, pues, intercambiaré o multiplicaré respectivamente a los que corresponden. Entonces, nosotros vamos a tener el siguiente resultado. In- bueno, multiplicaríamos entonces uno por uno, ¿no? 3 por un cobre con carga cero sería 3 cobres, ¿ya? Más, vamos abajo porque arriba ya no tengo, pero sigo en el primer miembro. 2 por 3 electrones serían 6 electrones. 2 por 4 hidrógenos. 2 por 4 hidrógenos, pues sería 8, ¿ya? 2 por un nitrato, serían 2 nitratos. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es el cobre. 3 por un cobre sería acá 3 cobres. ¿Qué más? Electrones. 3 por 2 electrones serían 6 electrones. 2 por un monóxido de carbono serían 2 monóxidos de carbono. Y por último, 2 por 2 aguas serían 2 aguas. Listo, ahí tenemos los coeficientes, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A continuación, pues tenemos que simplificar términos iguales, que en este caso sería simplificar los electrones. En un medio básico, pues solo te va a dar la opción de que simplifiques los electrones. En un medio, perdón, en un medio ácido simplificas los electrones. En un medio básico, pues hay muchas cosas más que simplificar, ¿ya? Muy bien, entonces electrones con electrones se van. Esos coeficientes que tú tienes van a ser, de hecho, el resultado final, ¿ya? Entonces, yo voy a pasar esos coeficientes a la ecuación que tenemos arriba. Donde tengo cobre más 1, le tengo que poner un coeficiente de 3. Entonces, acá arriba yo le pongo el 3, ¿ya? Ya lo hice, te aconsejo que lo tiques o lo resaltes o lo marques. A continuación, en el primer miembro tengo hidrógeno
Sí, acá tengo hidrógeno. Y también tengo NO3, ¿sí? Y es en el mismo compuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te está dando dos opciones, o que le pongas el 2 y el 8. Cuando tengas ese resultado, te aconsejo que lo llenes al final, ¿ya? Muy bien. Entonces, me saltaré y voy a llenarlo en el segundo miembro. Donde yo vea cobre más 2, que lo veo acá, me dice que le ponga el coeficiente 3. Ahí está el 3. ¿Qué más? Donde veo NO, acá está, le pongo un coeficiente 2. Y donde veo agua, también le debo poner un coeficiente 2. Listo. Ahora voy a verificar la igualación y con ayuda de la verificación de igualación, yo voy a saber si voy a escoger el 8 o el 2. Entonces, ¿qué tengo? Tengo cobre, se aconseja en este orden, ¿no? Primero metal, luego el no metal, luego el oxígeno y por último el hidrógeno. Ese es el orden para igualar, preferentemente. Entonces, verificamos, hacemos el cobre. Primer miembro, cobre 3. Segundo miembro, 3 cobres, ¿no? Nitrógenos, primer miembro hay uno. Mientras tanto, en el segundo miembro tengo acá 2 por 1, 2, 2 por 3, 6. 6 más 2, 8, ¿no? Entonces son 8 nitrógenos. Acá entonces tengo un nitrógeno. ¿Qué coeficiente? ¿Cuál de los dos me conviene utilizar? Pues es lógico, me conviene utilizar 8 hidrógenos. Entonces yo acá le voy a poner el coeficiente 8, ¿ya? Y así sí tendría 8 nitrógenos. El resto van a ver que todo me va a salir igualado. Oxígenos, primer miembro, a ver, 3 por 8, 24. 24. Acá tengo 2 por 3, 6. 6 por 3, 18, 19, 20. Eh, 24, ¿no? En total tenemos igual 24 oxígenos en el segundo miembro, hidrógenos pues 8 en el primer miembro. Acá hay un error. Vamos a corregirlo. ¿Ve? Si no lo hacemos a detalle, justamente vamos a tener estos problemas. Acá el coeficiente le pusimos 2 cuando teníamos que multiplicar 2 por 2 es 4, ¿no? Entonces, por eso tampoco me igualaba los oxígenos, esta vez me salía 22. A ver, listo. Entonces lo corregimos. Acá ya no es 2, de hecho es 4. Ya. Ese tipo de errores solemos tener cuando estamos o distraídos o apresurados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí me va a igualar. Ya no son 22 oxígenos, son 24, ¿no? Hasta acá son 20 más 4, 24. Hidrógenos. Ahora sí, los hidrógenos decíamos que en el primer miembro son 8 y en el segundo miembro 2 por 4, 8. Ya, entonces ahora sí está igualado. Listo, chicoquitos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que copiar. Este es el ejercicio 1 que te va a ayudar a hacer igualación por el método ion-electrón. Ya el ejercicio número 2, pues te lo di ya en un anterior video. Y con esto ya te enseño cómo hacer la igualación del método ion-electrón con un medio o en presencia de un medio ácido. Ya la anterior vez vimos en presencia de un medio básico, ¿ya? Entonces, así se hace. Estos son 6 pasos que se sigue para poder igualar. Espero que te sirva. Conmigo, Dios mediante, nos estaríamos viendo la siguiente clase. Dios te bendiga. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.